Muy buenas chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy en el canal de Tierese vamos a traer un vídeo que es bastante especial para mí, ya que es un death tech, o podemos llamarlo un death tech, del mazo que más me gusta, mejores resultados me ha dado, más juego, más domino, el mazo de Scap Painter Town, básicamente. No lo he intentado jugar en otros colores, pero no se puede. El Tarkin Town es demasiado importante, incluso el mazo siendo prácticamente amarillo. Todas las cartas. Como aquí veréis, tengo a la derecha y a la izquierda una baraja que no es una baraja, que es un por uno de todo. De todo, para hablar, básicamente no quiero hacer un death test de mi mazo como tal, actualmente, porque el mazo va a pasar a eterno. El mazo ya no se juega mucho, aparte el meta ahora mismo no le favorece bastante. Tiene 25 vidas contra todos los mazos que tienen 33, son 8 vidas menos. Aparte la mesa te cuesta controlarla contra tanto Karisnemi, tanto Cosban. Y el control tampoco, por otro lado, el control tampoco es que sea el mejor mazo contra control. Entonces está ahora mismo en un... No está muy bien, no está en su mejor momento. Entonces voy a hacer un death tech, que lo puede ver aquí en cualquier momento cualquier persona. Y más que nada para saber para qué sirve cada carta, para qué la uso yo, para cuándo me la guardo, cuándo la dejo. Cuando la uso, un grido no la uso nunca en el turno 1, lo uso siempre en el turno de 3 recursos. O la uso en el turno 6 y voy cambiando, ¿vale? Les explicaré por qué he usado cada carta. Y a la derecha tenemos la versión midrange, que es la M en grande, todas las cartas que yo he usado en mi versión midrange. Y en el sideboard he metido la versión de bicho chico de coste 1 que sacó aquí Víctor Dos Grajos, ¿vale? Y también hablaremos de ella, aunque no es una versión en que yo haya jugado mucho. La he jugado, pero no me ha terminado de gustar porque a mí me gusta mucho el tema que tiene Cad Bane con el truquito, que si McClunky, que si ahora te hago palito aquí, después te pego allí, no sé qué. Y estaba muy entretenido eso. Y eso, la versión de los bichitos la perdía. Era mucho más a cara. Y para jugar tan a cara, casi que prefería otro bicho, otro líder. Pero bueno, también se jugaba Cad Bane y era muy buena. Y aparte hay muchas cartas ahora también que no le favorece. Yo, a mi parecer, tampoco le favorece mucho. Pero en Eterna, que es lo que yo creo que bien van estas cartas, va orientado a este vídeo, para Eterno, aunque faltan muchas por salir del nuevo set del C7, que saldrán muchísimos Underworld, seguro, porque hay un líder que ya va de Underworld, que es el Java. Pero igualmente creo yo que este core es complicado cambiarlo porque hay cartas muy buenas. Y el Ambus se beneficia mucho Carpain. Pero bueno, en fin, a no ser que saquen bichos con Ambus. Que vamos explicando cartita por carta y bebiendo agua y con la tos, que el invierno es más malo que la luz. Así que nada, vamos a ver qué hay por ahí. La primera de que vamos a hablar es Grido. La verdad es que para mí es una carta que mínimo yo siempre la he llevado a 2 copias, nunca la he llevado a menos. Es una carta que es muy buena, muy versátil. Tiene el try de Underworld y el try de Bounty Hunter, que te permite robar después con la nave Miss Hunter. Por un manacillo tú lo pones, pegas con la nave, robas. Y aparte el buen defite es una cosa que yo nunca la uso. No es que nunca la use, sino que nunca la tengo en cuenta a la hora de tradear. A no ser que sea mi última opción y pierda, si no sale. Si yo tradeo de 3, si son 5, pues son 5. Mejor. Que no, pues nada, 3. Yo tengo que contar como si fuesen 3, ¿vale? Lo uso más que nada para eso. También otra utilidad que tiene Grido es por si llevas Fennec Chan, la de coste 7, que ahora la veremos también. Al tirarte una carta, puedes tirarte un Cad Bane de coste 7, ¿vale? Pero mi Fennec Chan ya tiene una carta más en el cementerio para hacer un daño más en el ataque de long attack cuando haga ambos. Y bueno, puede ser que te falte algún numerillo para cuadrar y el Grido te ayuda también en ese sentido. También tenés en el turno 1 Grido y McClunky y que te quitas una amenaza que tenga 4 vidas. O incluso tiene más si usas el Tarkin Town. A mí me gusta hacerlo lo he dicho antes, creo, en el turno de 3 recursos. Porque puedes hacer bicho de coste 2, después puedes hacer Grido, él hace lo que sea, tú haces McClunky y vuelves a bajar el Grido y no pierdes la mesa. Si lo haces en el turno 1 te quedas sin mesa y él sin mesa. Al final es como una carta de la mano por una carta de la mano. No es tan importante. Pero en el turno de 3 recursos sí, porque dejas el cuerpo en la mesa. Entonces está bastante bien. Quitamos a Grido, pasamos a la siguiente, que es ahora sí una de las más nuevecitas que ha tenido Cad Bane. Volvemos a lo mismo, tiene 4 de defensa, que está bastante bien. Este ya es coste 2, coste 1 no tengo más. O sea, bueno, sí tengo más, pero no son de criaturas. Ahora vamos a empezar con las criaturas. Y tiene Hidden, que al principio parece que no sirve para nada. Pero cuando tú estás la partida un poquillo ahí
está un poquillo mal y en turnos altos tú la puedes poner con Hidden, coge iniciativa y puedes pegar con una pistola. Y son 5 porque tiene raíz 2. Entonces está bastante bien. Por lo demás, pues Underworld y Bounty Hunter, lo mismo que Grido. Te roba con la Mi Hunter. Es un bicho que estadísticamente está bien. Después, gracias a tu palito, al palito del líder, Aurasin no pierde fuelle porque defiende de uno nada más. Pero claro, gracias al palito del líder, pues se ha hecho uno más el rival. Y bueno, defiende medio bien al principio. No está tan mal. Después al final es verdad que defendiendo es más malo. Seguimos con Basin, que esta no tiene el Underworld, pero tiene. Todo el mundo conoce Basin. Que es un 1-3 y que cuando la juegas, le miras la mano al oponente y le descartas una carta clave y el oponente va a robar una carta. Pero si es que es muy importante esa carta, pues le va a doler mucho. ¿Qué pasa? Otra cosa que he hecho yo nunca, que ha hecho muchísima gente, que es no quitar ninguna carta. Tú no quitas ninguna carta y en ese momento pues dices, mira, pues prefiero que veo lo que tienes, sé cómo me lo vas a jugar, te lo secuencias más o menos en la cabeza y dices tú, bueno, ahora me vas a jugar la de 4, después me vas a jugar la de 5, después me vas a jugar la de 3 y alguna que robe de 3 o la de 3 se la va a bajar abajo y ya verá lo que roba. Pero la de 4 y la de 5 me la va a jugar, por lo tanto yo voy a jugar, me voy a quedar hecha en la mano y no la voy a bajar recursos que había pensado en bajarla, ¿sabes? Por ejemplo. Y puedes jugar tu entorno a. Si no, pues te puedes quitar un Rival Fall, te puedes quitar un Super Láser, te puedes quitar un Rampeo, te puedes quitar muchas cartas, que son muy buenas. Y aparte tiene el Smuggle, que en turnos altos, con 8 maná, puedes hacer desde el Smuggle por 4, después haces un McClunky, te la subes, después la vuelves a bajar y le has quitado 2 o 3 cartas clave. Que a lo mejor a control le estás quitando el Vengador, le estás quitando el Aniquilador, otro Super Láser, una Vigilancia. Son cartas que tienen mucho valor y tú se las estás quitando. Entonces está muy bien que él roba otra, pero bueno, puedes robar una peor. Puedes robar un rampeador, puedes robar un daño a un bicho, que tampoco. Todo está bien, si le quitas las cartas clave duele. Y el Smuggle es muy bueno porque te puedes quedar en algún momento corto de mano, por lo que sea. Seguimos con Cloud Rider, que es una carta que no se ha jugado mucho, pero cuando se jugaba la vez había un meta de fuerza. La carta tenía algo de valor porque todos los de la fuerza eran culo 4. Y al pegar 3 y hacer el palo de Cad Bane, la habilidad, pues metía 4 y impedía que el rival generara fuerza. Entonces está bastante bien. Pero quitando eso también es bueno contra los escudos, porque es lo mismo, quita primero al palo, le quita el escudo y después lo hace el ambush. Es un bicho que es bastante bueno para la hora de controlar los primeros turnos. Si estás llevando una versión más pezona, con más bichos coches hartos, el bicho es muy bueno porque tú llevas algunos pom y vas limpiando por el suelo. Entonces está bastante bien. Y aparte, bueno, es un 3-1 que en cierto momento pues, puede pegar bastante fuerte. Vamos con nuestro amigo Cad Bane, pero random, que es Crafty Smuggler, que es por un 2-2 escudado, que de toda la vida, este es de los primeros que salió. Y la verdad es que es un bicho bastante estándar, que con Cad Bane también es muy bueno porque te permite tradear culo 4. Si haces los palos bien y el rival no baja los muñecos en el orden adecuado, tú puedes bajar. Yo bajo este bicho, le hago un palo, Talking Town incluso. Después puedes pegar tranquilamente, puedes hacer otro palo. Tiene muchas jugadas y es un bicho muy estándar, muy genérico, que es bastante bueno, la verdad. No es un bicho que a mí siempre me ha dado muy buenos resultados. Lo que pasa es que ahora llevo a Aurasin por el tema de que es Bounty Hunter. Y aparte el Hidden también está bastante bien. Y a unas malas contra Snow también es mejor Aurasin. Por lo tanto, aunque sea única, no solo tiene 2 Aurasin. De hecho, Cad Bane tiene el problema ese de que la mayoría de sus bichos son únicos. Pero bueno, la verdad es que es bastante bueno, bastante genérico y para llevar una copia o dos siempre es bueno tenerlo en cuenta porque siempre va bien. Tenemos uno de los más nuevos, que es ahora Garindan, o Garindan, o como cada uno lo pronuncie de una manera, que es como una Basin, pero tienes que adivinar qué carta tiene el oponente. ¿Qué pasa? Que el rival puede hacer disclose, enseñarte alguna carta. Tú puedes intentar adivinarlo porque, por ejemplo, contra Han Solo Verde, ¿qué te quitas? ¿El Millennium Falcon o te quitas el Resupply? Tú te quitas el Resupply. ¿Que lo tiene? Pues se lo quitas. Que no, ya no te vas a hacer Resupply, que es la que más te duele. Puedes quitar Gungi. Oye, Gungi, tío. Contra otros mazos. Quita Gungi, porque duele muchísimo que te hagan un Gungi. Vale, pues me lo quito. Y listo, que me vas a jugar una Yadel. Pues bueno, pues jugamos una Yadel, pero ya no vas a jugar un Gungi, que duele muchísimo más. Y bueno, te puedes quitar una amenaza, aunque no atine, está bastante bien. Aparte tiene el plot, que puede salir al mismo tiempo que el líder. Y un combillo que yo uso mucho,
sobre todo contra control, es por 4 recursos, sacas a Basín, le miras la mano y le quitas el Rival Fall, que lo va a tener guardado, o el Entrenche, o alguna carta que vaya a molestar a tu líder. Y después cuando sacas al líder con los 2 que te quedan, porque el líder coste 6, pues sacas a Garindan, bueno, haces un palo con Basín, después sacas a Garindan, haces 2 palos con Garindan, con la habilidad de líder, y encima, y como ya le has visto la mano con Basín, pues ahora es cuando tú puedes quitarle la carta que tú, que tú quieras. Con Basín le quitas la que va a jugar, para que no la juegue, y tenga el chaval que hace otra cosa, pega con un bicho o lo que sea, y después sacas a Cad Bane y ya entonces le quitas uno importante para un turno posterior. También te digo, tienen la misma jugada. Si tú haces McClunky, pues si tú haces Garindan, le quitas una porque has atinado, él te pone un bicho después o lo que sea, tú haces McClunky, le pagas a Tarkin Town, no sé cuánto, y vuelves a bajar Garindan, le vas a quitar 2 o 3 cartas de la mano y lo vas a dejar tieso. Es muy buen inicio. Tampoco hace falta tener un inicio demoledor como hay veces que vas a necesitar una Aura Sin para meter presión y otras veces vas a necesitar Garindan para que no te. Para controlar un poquito. Vamos con la siguiente, que ya pasamos al turno de 3 recursos. Y tenemos a Boba Fett, Desintegrador, Underworld, Bounty Hunter, legendaria desde que empezó el juego. Y la verdad es que es súper buena. Para todos los tradeos son favorables. Muchos bichos no atacan porque tienen miedo de Boba Fett. Y no sé, es muy, muy, muy buena. Salvo que tienes 3 ataques a la hora de pegar, pegas poquito. No pega mucho. Pero claro, a la hora de ganar la mesa es muy bueno. Que decir, es que es de las mejores cartas del juego. Para mi parecer, de las mejores cartas del juego. Yo no la llevo ahora mismo porque, vamos a hacer una cosa, vamos a adelantar al otro contrincante que es este. Yo ahora mismo llevaría uno de los dos, ¿vale? Y llevo Nihil perdiendo 2 de ataque base, perdiendo que sea Underworld para que la nave Miss Hunter robe, pero pega 4. Y tú dirás, Dani, ¿para qué quieres pegar 4? Porque con un Blaster puede matar a Han Solo, ¿vale? Entonces eso es súper importante y aparte se queda vivo. Es que es súper importante que con un Blaster mates a Han Solo, porque él te va a rampear, te va a sacar a Han Solo y como tú no tengas el muerto no me sirve, como tú no tengas una respuesta inmediata, pues no puede. Pues entonces tú lo que haces, te dejas este bicho puesto y ya está. Él no debería de poder sacar a Han Solo con tanta facilidad porque entre muertos no me sirve. Entre un bicho que pueda entrar con ambush y con el palito y rematar con este o rematar con el que sea. O este con un blaster, que es lo que estamos diciendo. Es que es muy buena. Y Boba Fett no mata a nada con el blaster. Se queda muy corto. Entonces veo este mucho mejor. Sobre todo para esa jugada. Porque Han Solo también es un mazo que te molesta y un mazo que se está jugando mucho. En otros mazos, en otro meta, en otro, Boba Fett seguramente sea mejor. Seguro. En otro meta seguramente sea mejor. Incluso en la versión de 2 grados este es mejor también en muchos sentidos porque pega 1A. Y tú vas ahí a pegar en esa versión. Pero bueno, ahí ya más o menos va a gustos colores. Pero vamos, que cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo diría que incluso Boba Fett tiene mejores cosas buenas. Pero justamente ahora yo estoy llevando este. Cicatro, o Citrato, como lo decimos aquí, pues es lo mismo, es un 3-4 que te da robo a menos que el oponente pague. ¿Qué pasa? Que ni es ni es. Joder, ¿cómo estamos datos? No es bontijante, cosa que es malo, porque no vas a robar, ni le vas a poner un escudo con el relé de Pursuit, por ejemplo, que también influye en Boba y el otro. Pero tampoco tiene culo 5. Y al no tener culo 5, se te va a morir con cualquier bicho que en el turno 3 recursos tenga 4 ataques, que hay bastantes. Y si no, en el turno siguiente te pueden poner un Capitán Tifo, que es un 4-5, y el mío se va a morir y el Capitán Tifo va a seguir vivo. Por lo tanto, no me parece bueno, de momento. Como es una carta que no rota, en el mazo del Java futuro puede que sea bueno, pero ahora mismo en Cad Bane yo creo que no entra. Más que nada por el tema del culo, de la defensa. Entonces lo veo corto ahí. Y digo lo mismo de nuestro compañero este, que incluso siendo bountyhunter y pudiendo llegar a pegar 5, no me termina de convencer culo 4 porque se muere. Yo quiero que mis bichos se queden todos vivos y los del rival no. Y los míos todos con una vidita, 2 viditas, así es como el Cad Bane gana las partidas. Por lo tanto, yo no puedo permitirme que mi bicho se muera. Si se me muere el bicho del coche 1 del turno 1, vale, pero este ya quiero yo un bicho ya que sea más consistente.
Y este no me da la consistencia que yo quiero, aunque pegue mucho. A lo mejor en la versión de bicho chico, pues puede que entre mejor incluso que boba. No lo sé. Pero ahora mismo no. Pero es muy buen bicho, es muy buen bicho. Hay que tenerlo en cuenta. Lo pongo aquí para que tengamos en cuenta las cartas. Después explicaré mi mazo, cómo lo llevo y por qué lo llevo. Chansindula es de las pocas cartas que no es Underworld y entra en el mazo, en este caso de banquillo siempre. A no ser que esté jugando una versión rara o te guste llevarlo de main porque en tu tienda se juega mucho, pero normalmente se juega de banquillo. Para rampear y pasas del tirón del 4 al 6, en el siguiente turno sacas a Pain. Pero a mí no me gusta particularmente porque tengo mala suerte robando, o llámalo como quiera, que cuando yo lo tengo en la mano el rival no rampea, y cuando el rival rampea yo no lo tengo en la mano. O lo robo en el siguiente turno y ya no es lo mismo, porque prefiero meter un Sucus a meter un Chansindula que me saca el líder. No sé, diferentes cosas que no me hace que a mí no me termine de convencer. Pero el bicho es muy bueno, y si a ti te está dando resultados contra Piet, por ejemplo, puede ser bueno. Contra diferentes emparejamientos es muy, muy, muy bueno. De banquillo es una carta que hay que tener muy en cuenta porque es que es buenísima. Solo que a mí no me termina de convencer particularmente y personalmente, pero la carta es buenísima. Todo el mundo sabe lo que hace y más o menos, vamos, si el rival rampea, tú te rampeas. Aquí viene una de las cartas que más me gusta a mí, que es Java, vamos, mi gordito, como yo lo digo. Y la verdad es que explica de Java un 2-8 que te va a durar la mesa lo más grande. Y si él te quiere pegar ahí, pues tú vas a defenderte de dos, con tus palitos, y ahora yo te pego, ahora yo un McClunky, ahora yo no sé qué, y al final el gordito dura mucho. ¿Qué pasa? Que cuando entra te busca un trick, que ahora veremos todos los tricks que tiene el mazo, pero tiene un montón. Y aparte los tricks te cuestan uno menos. Aparte, eso da muchísimo juego, que después explicaré todos los trucos, los explicaré con Java en mesa y sin Java en mesa, porque cambia un montón. Básicamente, es que ese uno menos a mí me ha dado un montón de partidas. Para es que tengo los 9 recursos, pero voy a jugar 2 o 3 trucos y pasan de ese 9 a ese 11. Yo me ha dado 2 recursos, que están muy bien. Cosa que no podría jugar, la he jugado. Entonces te da la partida. Y 2-8 contra control, no te lo puede quitar con un takedown, no te lo puede quitar con un Fel de Dragon. Le puedes poner una pistola y tampoco te lo puede quitar con un Fel de Dragon. No sé, es que lo veo buenísimo. Es de las mejores cartas. Pues, no se ha jugado mucho. Al principio cuando salió, la carta no tenía mucho juego ni tenía nada. Pero la verdad es que para mí me parece un pepinaco de carta. La verdad. Bueno, sin ir más lejos, los he puesto juntos queriendo. A los hermanos, que no son hermanos. Pero bueno, pues a mí sí. Y aquí están Forlón y Zuku, que de hecho que no hay nada que explicar. Es que estos van a 3 copias cada uno, porque es que Underworld, Bounty Hunter, Ambush, primero te hago el palo y después te hago el ambush, o primero te hago el ambush y después te hago el palo, como tú quieras. Forlón es súper bueno porque puedes hacer una curva tan tranquilo de Bacín, te quito el turno, Boba Fett, te gana una mesa bastante fuerte y ahora te hago Forlón, o primero te pego con Boba Fett a un bicho, después te pego con Forlón al bicho que yo quiera. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y aparte después viene con Sucus, que si, bueno, Sucus se convertiría en un 7-7, se convertiría en un sabotaje y tendría ambush gracias a Forlón, que, que tiene tiene el ambush, y le da ambush y le dan sabotaje entre ellos más uno más uno. ¿Qué pasa? Que muchas veces me han puesto a mí un sentinela y se han pensado de que yo a lo mejor quiero pegar con Boba Fett, quiero pegar con Aurracin. Yo cojo iniciativa, dejo mis bichos enderezados sin problema, cojo mi Suku y te pego al bicho que me está molestando. Si tú estás con un bicho en la mesa y yo tengo más bichos, si yo me quedo sin pegar un turno 5 de vida, no va a ser un drama. Puedo permitirme no pegar 5 de vida porque tú no tienes nada. Prefiero dejarte sin nada a que tenga, a poder darte la opción a que tú me trates favorable a mí. Yo quiero tratar siempre favorable. Por lo tanto, muchas veces soy contra Anakin, por ejemplo, incluso más porque tiene el factor de que el líder trate favorable con la iniciativa. Entonces, si tengo yo la iniciativa, mejor todavía. También está la típica jugada, ahora son 2 Sukus, que bueno, lo explicaremos luego. Pero vamos, ahora son 2 Sukus y después juegas Air for Long y también te curva perfecto. Porque te entraría este con un 5-5 sabotaje y este lo transformarías en un 7-7. Está muy bien. Pasamos a Vox, que es el mejor compañero de Java. Porque si estos son los hermanos que van del 4 al 5 y se combinan entre ellos, el boss va muy bien con Java porque te reduce los trucos, por lo tanto vas a jugar más eventos
Y al jugar más eventos vas a hacer 2 daños a la unidad. Que ya a veces, por ejemplo, tú haces Java, te traes el McClunky y no lo juegas en ese momento. Tú juegas un boss y ahora el rival sabe que tú tienes un McClunky y tiene que matarte al boss obligado. Y como no pueda, tú te vas a devolver la mano el boss o el Java o el que sea y vas a hacer 5 daños. Más el ambush del boss que acabas de hacer, más el palito del líder. Es mucha tela. Es muy, muy, muy bueno. Y aparte en turnos hartos, como tenga a lo mejor un Waylay, tenga un Sneak Attack, ahora te hago un muerto no me sirve allí y te pego 2 palos aquí. Es buenísima. De hecho, yo he jugado una partida y ha estado chulísimo el boss, la que ha liado. Es demasiado bueno. Aparte de por sí solo, si no tienes la combinación de los hermanos, justamente, puedes hacer Forlong Boss, puedes hacer Java Boss, puedes hacer lo que quieras. Lo malo es que es muy debilucho, es un 4-5, no es un 6-6 como Zuku, pero bueno, no lo llevo a 3 porque muchas veces porque son todos únicos. Forlón, Zuku, son todos únicos y hacer todos los muñecos únicos, los que estoy usando, pues no llevo a 3 copias, pero es un bicho que podría llevarse 3 copias perfectamente. Y después, por terminar los turnos 5, los costes 5, el sindicato es la OK, que no es que sea el mejor del mundo, de hecho es bastante peor, bastante malo, pero en un meta en el que Sabin brille, con ahora son 2, mata a Sabin instantáneo. Por lo tanto, no, él no puede sacar a Sabin. Si él te saca un 3-4 de esos luchadores por la libertad, tú haces esto, ¡pum! Le estampas el bicho y ya él no puede sacar a Sabin. Si quiere sacarte un robot, pues te lo saques. Y si no, pues a lo mejor te esperas tú y lo haces en el turno de Sabin y la matas instantáneamente de que le ponga un sable. Que era un miedo que había antes. Pasamos del turno 5, una cosa que quiero interesante, que del coste 5 pasa al coste 7. En tierra. En aire hay una Ruler Raid por ahí, pero poco. Entonces, coste 6 no hay, porque siempre vas a querer hacer Blaster, siempre vas a querer hacer McClunky, siempre vas a querer hacer 2 cartas, 3 cartas. El turno 6 es el más importante de Café, porque aparte de salir líder, tienes mucha. Vas a hacer muchas triquiñuelas. Entonces, tapearte ese. Giro 6, me tapeo y pongo un bicho, eso no te renta en ninguna ocasión. A no ser que vayas a jugar un Suku con ambush y te queda un manacillo para hacer un McClunky o pone un grito después, pues bueno, vale. Pero normalmente por lo general, o hace un Garazón 2 campaign, también te puede valer. Si tienes los bichos justos y todo el rollo, también te puede valer, te costaría 5, te sobraría 1. Pero bueno, hablando de campaign, para mí la mejor unidad del juego no, del mazo, y de las mejores del juego también. Que es una lástima que rote porque me gusta un montón, tanto el dibujo como lo que hace, que tiene los trays perfectos, que es un del Wally Bounty Hunter, y aparte te captura 3 unidades no líderes que cuesten 8 o menos, que tengan en total 8 o menos de defensa. Así que, pues nada, pues primero puedes hacer el palo, quitarle la vida que necesitas porque en total suman 9, le haces el palo del líder y roban los 3. Después puedes hacer primero robas y después haces el palo al bicho que tú que has quedado vivo, que has dejado sin capturar porque tú quieres, porque a lo mejor tiene un bicho con 2 de defensa, me llevo el de 3, me llevo el de 3 y el de 2 no me lo llevo. Hago la habilidad del líder y te mato el bicho, ¿vale? Que normalmente está desplegado y hace 2 palos, si no está desplegado por A1, ¿vale? Esto combina muy bien con el líder. Y aparte, el long attack, pues cuando tú pegas de los bichos que has capturado, pues le das a la opción al rival de que devolverle 2 y robar 2 cartas. Esto lo digo para que juegue contra Campaign. No le dejéis nunca robar 2 cartas. Porque como robes 2 cartas, es muy bueno. O sea, si te ha devuelto un bicho y vas a ganar con ese bicho, vale. Porque le estás comiendo la tostada, pues sí. Pero dejarle robar 2 cartas a Campaign es chunguísimo. Porque va a robar una carta que te vamos a putear, me has dicho, al bicho que acaba de devolverte. Te lo va a volver a robar, te lo va a devolver la mano, te lo va a girar, te lo va a matar. Va a hacer algo con las 2 cartas que acaba de robar, te va a hacer algo, seguro. Porque a mí siempre me pasa. Y aparte, pues. No sé, es que es demasiado bueno. Es que un 7-7, es que no lo mata nada, ni un look, ni nada. Es que es buenísimo. La verdad es que es de las mejores unidades que hay. Ah, bueno, lo que quería decir era eso, que aparte si robas tokens, los tokens no los devuelves. Que imagino que todo el mundo que esto lo sabrá, pero bueno, yo dejo el dato porque vaya que alguien esté aprendiendo, esté viéndolo. Si tú robas 3 tokens de nave o 3 tokens de espía, los tokens no los devuelves, los eliminas. Está muy bien. Aquí hablamos de Fenechan, que es la que hablamos con Grido. Aquí la tenemos. Que la verdad yo llevo siempre una copia,
tanto de banquillo como de main, o una y una, o una y cero, o cero y una. Siempre me gusta llevar mínimo una en cualquier lado, porque es un bicho que deletea a otro bicho. A lo mejor por 7 y ella muere también. Quizás puede que muera ella también, lo más seguro. Muchas veces muere, pero da igual, te puede rentar igualmente. Y en el caso de que no muera, el bicho es demasiado. Solo le falta ser Bounty Hunter para que la nave robe o el rey le pulse y le ponga un escudo. Pero bueno, todo no puede ser en esta vida. Aparte, tú puedes hacer primero, el líder está puesto, tú pegas haces el ambush, primero haces los dos palos del líder, le haces dos, después le haces el on attack, ponte que tengas en el cementerio 4, le has hecho 6 antes de pegar. Después pegas con Fennec 10, es que puede matar a un dragón. Entonces, hay muchas veces que es que te ponen una amenaza tan grande que no puedes quitártela. Y Fenechan te ayuda un montón a eso. Turno 5 recursos, tú juegas un Java, juegas esto después, con ahora son 2, juegas esto y le revientas a un muñeco. Y ya se queda ahí enderezada y puede matar cualquier cosa prácticamente. Los líderes los revienta y casi ninguno la mata. A no ser que sea Anakin y esté machetado o lo que sea, pero por lo demás, el bicho es buenísimo. Aquí vamos con otro coste 7, que es otra de las pocas que no tiene el rasgo de Bounty Hunter, de Underworld, perdón, que es de Gran Almirante Thrawn, que es tan bueno que a mí me parece que tiene que llevarse, porque tiene unas estadísticas que están desorbitadas. Porque si Cad Bane es bueno por un 7-7, por 7 un 7-7, este tiene 8, vale, tiene uno más por toda la cara. Mata bichos que no tiene sentido. Pega muchísimo. Aparte, cuando tú lo juegas, le puedes capturar una unidad, que también va con el mazo, el tema del mazo esto de capturar. Y si no te deja capturarla, te puede dar un bicho mierda. Lo más seguro es que te dé un bicho mierda. Pero si no tiene, o no quiere, o solo tiene el líder no te lo puede dar. Por lo tanto, va a entrar enderezado. Y son 8 a la cabeza, que va a entrar después. Porque si te das un super láser blast, tú metes después en el mismo turno, va a ser Gran Almirante Throne, te pegó 8 y listo. Y puedes finiquitar la partida perfectamente con este bicho. Y aparte, cuando estamos en el mid-range, matándonos los bichos y todo el rollo, cuando él muera, en la misma arena, un bicho mío captura a un bicho tuyo. Y a lo mejor un bicho mierda mío se lleva al mejor tuyo. Y a lo mejor el mío mierda es el Crafting Muggle y tiene un escudo. Y ahora, como te lo quitas tú el escudo del Crafting Muggle, y es más complicado. A muchos te cuesta más trabajo. Y ahí puede darte una partida también. ¿Eh? Tiene dos o tres jugadas que son mortales. Y ya te digo, de main no, porque no es Underworld y no lo suelo llevar, no lo llevo de main. Pero de banquillo sí lo llevo mínimo una copia. Ahora mismo estoy llevando dos. La veréis la final, porque llevo dos. Pero es buenísimo, es buenísimo. Bueno, y ahora pasando a las naves. Vamos a salir de las naves de coche de turnos 1, que no es, no es el mejor inicio, pero Cad Bane no tiene la Tierra, con todo esto que tiene, el sitio terrestre con todo lo que hemos mostrado, ya normalmente suele ganar la Tierra. Entonces, meter más cosas ahí tampoco hace falta. Y muchas veces ponerte en los dos lados es bastante bueno. Y aparte, cuando te enfrentas a pilotos, estas cartas las quieres un montón. Así que hablando de Carter Space, que para mí es la mejor nave de coste 1, pero hay otra aquí que tengo también pendiente, que el Carter Space es Underworld, y aparte cuando tiene vas a hacer un palo y va a permitir tradear favorables, cosa que a lo mejor una nave 2-3 no debería nunca matar a la del rival, pero gracias a la habilidad del líder sí, lo mata. Mata a la Infernal Force, puede matar también a la 1-3 de Sabine, a muchas naves. Y cuando tú lo juegues, si controla otra unidad amarilla, sortea una unidad que cueste 4 menos. ¿Qué pasa? Que parece más malo de lo que es muy bueno. Porque un halcón con un Chihuahua cuesta 4 menos. Un halcón con el Han Solo líder cuesta 4 menos. No pone que sea líder. Una nave de Krennic con un Boba Fett piloto cuesta 4 menos. Entonces, una nave de Boba con Boba metido dentro cuesta 4 menos. Entonces, te puede. Sabine con un sable. La nave es muy buena. Y la gente la tiene muy infravalorada. Es muy buena, la verdad. Aparte después, si estamos peleando por arriba por las naves, pues venga, pues yo la pongo ahí y te traigo un par de una navecilla y bueno, hace su trabajo. Así que tanto para una cosa como para otra es demasiado. ¿Qué pasa? Que también hay otra navecilla aquí que está bastante bien, que también es Underworld, por si quieres llevar una cuarta copia, yo llevaría 3 de estas y una de estas, como cuarta copia. O 2 y 2, que también he llevado 2 y 2. Porque como iba mal contra control, estos son 2 daños a la cabeza que van.
Porque yo pongo el bicho, tú me haces un matabicho y te pego con la cabeza. Y contra control pues va bien. ¿Es mejor la carta de espacio? Sí. Contra versiones agresivas y demás, y contra versiones de control es mejor esta. Pero casi siempre he preferido llevar esta. Pero bueno, no es mala tenerla en cuenta esta para la hora de crearte el mazo. Si quieres una cuarta nave de coche 1, porque en tu tienda, porque el meta cambie, porque lo que sea, es muy buena. Es de las mejorcitas. Esta es otra de las pocas que se salva de que no sea Underworld, que es Lurking Tier, que habla de esta carta porque es que no puede ser ni capturada, no puede ser derrotada, no puede ser hecha daño, no la pueden matar de ninguna manera. ¿Qué pasa? En el Mirror, el Cat Bane, como yo elijo dónde van los palos, los dos daños, se los hago a ella y ella no lo recibe. Por lo tanto, en el Mirror es muy buena. Si el rival no te sale de esto. Porque yo muchas veces en el Mirror salgo de esto y el otro puede pensar, oh, qué bien, ya no me va a salir de Aurracin o de algo peor. Vale, muy bien, pero tú no vas a poner un Lurking en toda la partida. Porque pena que ponga el Lurking, te pego y ya está, que se acabó. Y ahora yo te voy a poner mi Lurking y te voy a ganar con el Lurking ese. Porque tú no vas a tener manera de lidiar con algo que está pegando 4 todos los turnos sin parar. Y tu habilidad del líder se queda inútil, por ejemplo. Contra Control también es muy buena. Pero Control ha ido desarrollándose los mazos de manera que ya lidian con él muy bien. Tanto Anakin, tanto Entrenche, el Condena, ahora que sí también es las Talzin Assassin, los Luke Skywalker, al final, si no robas en el turno 3 recursos, más para adelante, mientras más tarde, más mala es, porque también está el No Glory, empeora. Entonces yo ahora mismo no la llevo porque no la veo muy útil y tengo un combillo, que me conozca lo sabrá, tengo un combillo muy bueno al final, que me gusta más que llevar Lurking contra control, me gusta más el combillo que llevo, pero Lurking es muy buena carta. Y una carta que aunque no sea Underworld, tienes que tenerla en cuenta. Pasamos a la Mijante, que bueno, Cad Bane, el coste 3 tiene un montón de cosas, la verdad. Y normalmente eso de saltártelo con el Amazon 2 también está muy bien, pero un turno muy sencillo, que a lo mejor puede decir no hace tanto truco ni hace tanto nada, que es una Aura Sin de turno 1. De turno 2 te juega Namijante tranquilamente y después te está jugando Forlón y Zuku. Y mientras que juegas Forlón, pegas con la Mijante, robas. Juegas Zuku, pegas, robas. Y ya generas una bola porque después en el siguiente turno a lo mejor juegas un Bosk o a lo mejor juegas un Grido y después juegas un McClunky y vuelves a jugar Grido, no sé. Esta nave tienen que matártela, porque como no te la maten y pegue 2 o 3 veces, como robe 2 o 3 cartas, eso da muchísima ventaja. Y tanto Bounty Hunter como piloto. Puedes meter algún piloto que, por ejemplo, aquí se me ha olvidado meter en los costes 5 el Boba Fett piloto, que es una carta que también he jugado bastante. Lo que pasa es que no la he dejado de jugar. Y, y la veo bastante, la nave es de las mejores, la verdad. Así que, bueno, un poco más que hablar de una nave que tiene buenas estadísticas, tiene Underworld, tiene transporte para lo del Boba, que también iba muy bien. Y aparte combina con los Bounty Hunters, que la gran mayoría de tus cartas son Bounty Hunters. Te ayuda a robar, perfecto. La IG-2000 es una carta que a veces es amor-odio, porque tú la ves ahí y dices tú, una estadística como una de coste 3, el arroya es insignificante, te cuesta uno más y hace 3 palos que, bueno, no es como con Boba que se va haciendo daños indirectos, pero con Cad Bane, el dañito que se van haciendo, si te lo preparas más o menos puedes ir viendo dónde se está haciendo el daño, puede matar a un bicho. También otra cosa es que puedes hacer primero, por ejemplo, contra naves, es buenísima, pero bueno, eso es obvio. Pero también puedes hacer palo, 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 otro bicho si tiene 3 bichos, y ahora después la habilidad del líder sí mata algo. Entonces él va a elegir lo que va a matar, o primero le hace la habilidad del líder y después le hace tú los palos, o que él elija lo que quiere morir, porque lo elija, pero mata algo. Y contra naves, como vaya contra tokens, o vaya contra naves 1-3, o vaya contra cosas así, va muy, muy, muy bien. La parte también te la puedes hacer más clunky y puedes volver a hacer los palos luego. Y contra naves va de lujo. Y claro, si el meta se torna muy de naves, es una carta que tú quieres tener. Entonces yo llevo una de banquillo, he llegado a llevar una de banquillo y una de main, he llegado a llevar 2 de main. Y bueno, ya más o menos va cambiando en función de la versión, del meta y demás, pero es una nave que vamos, quita un escudo, quita un palito y ahora hace la habilidad del líder y ya para donde tú vayas, para donde quieras. Es una nave que está también un poquito infravalorada,
pero tampoco hay que llevarla mucho. Por ejemplo, contra Bail Organa, que pone los tokens de los soldados, de los droides, para que no te hagan después un Unity. Contra Darby de piloto. Contra, yo qué sé, Kazuda también te sirve, porque es una nave al fin y al cabo. Es bastante buena, la verdad. De banquillo yo siempre llevaría alguna mínimo. Una mínimo. Después pasamos a la Rule, que es la típica jugada de turno 6, que es la única en la que te tapeas, que es tapearte por una Rule y son dos palos, que son como los dos del lead, entre comillas, dos a la base y dos a un bicho, pero esta vez es a elección. ¿Qué pasa? Que te tapean, si vas muy bien, si vas muy bien, la nave te termina la partida. Porque ya le pones una amenaza en el aire, más tu líder por abajo, y dos palos en la cabeza, y ahora te pego, y ahora si me la matas son otros dos, y te quita un bicho a lo mejor con los dos palillos. Si vas bien, te gana la partida. Si vas mal, no es una carta que te salve. Por lo tanto, la he quitado por eso. Porque en turno 6 recursos, si voy muy bien, ¿para qué la quiero? Poner un Sucus también me va a hacer ganar, porque voy muy bien. Entonces, si voy mal, no la quiero. Y después contra Control he visto que el devastador mejor. Porque tiene Sneak Attack devastador, o simplemente hace 4 a la base del tirón, o pueden salpicar daño, es bastante mejor. Y aparte, como en turno 6 nunca la he jugado, porque siempre juego otras cosas, Blaster, Waylay, nave, despliego bichos y hago varios palos con la habilidad. Entonces, pues casi nunca es turno 6, es turno a lo mejor en turno 8. A lo mejor en turno 8 recursos. Y para jugar en turno 8 recursos esto, juego un devastador. Porque solamente hay una ocasión en la que el devastador es peor que la Rule, que es cuando te hacen un super enlace, tú juegas un devastador y él te juega un Avenger. Ahí pierdes. Pero si tú juegas él te hace un super enlace, yo juego una Rule y juego una Aurracin, sin quitarle nada de la mano, porque si le quitas algo de la mano, pues mejor. Pero si juegas una Aurracin, él te pone un Avenger, tú sacrificas a Aurracin, pegas, pones otro bicho y la nave está pegando ahí. Entonces ahí sí es mejor la Rule. Pero solamente en esa situación. Por lo demás, es mejor el devastador. Y ahora como el control que hay, pues no sé, me gusta más ahora mismo el devastador. Si quito los devastadores, pues son para meter rules, y si quito las rules son para meter devastadores. Es de las pocas cartas que más o menos ese es el cambio que hay. Y bueno, hablando de Rey de Roma, pues quitar devastador, que puede entrar en turno 7 con un Sneak Attack, puede, bueno, o 6 si tienes un Java, haces 4 daño indirecto, nada más llegar, y 9-6. Lo malo que tiene es que se muere con Luke y con Anakin de doble menos menos. -3/-3. Pero, por lo demás, la nave es un pepino porque tú la pones, ya a última hora tú puedes tapearte para un Cad Bane y en el siguiente turno él está lidiando con tu Cad Bane, con tu líder, no sé qué, porque la gana ventaja en el league game y ahora tú, pum, devastador también y juegas en curva, tampoco tienes por qué hacer siempre truco. Juegas en curva y metes un devastador de hecho y ya le dije tú, me cago en todo. Tenía por un lado el Cad Bane, por otro lado el Cad Bane líder, un bichillo que me quedaba y ahora, pum, devastador. Se me ha hecho de noche. Se la puede hacer, y parece que son 9 a la cabeza. Son muchos. Es lo que te ayuda a finiquitar las partidas. Así que para eso está metido, básicamente. Oh, mi carta favorita. Mi carta favorita es McClunky porque Underworld es la única carta que es Underworld. Te aplica la habilidad del líder. Strict te la trae Java. Te cuesta gratis con Java. Y pone, hay que leer la carta, que devuelve una unidad aliada a la mano de su propietario. ¿Vale? Y si lo haces, haces 3 daños a una unidad. ¿Qué pasa? Que si no lo haces, puedes hacerlo gratis o pagando uno y no devolverte nada y no hacer ningún daño. Pero has jugado una carta Underworld y te habilita el líder. Por lo tanto, puedes hacer un daño con el líder. Hace mis peores turnos, uno, los peores del mundo, solo he tenido un McClunky y él me ha puesto un bicho. Pues yo digo, McClunky, no me subo nada, activo la habilidad del líder, te pego un palo, te hago Tarkin Town y por lo menos te he quitado el bicho. Y bueno, algo largo. O simplemente hacer McClunky, no subirme nada y hacerte 2 palos con Bosk y uno con el líder. O 2 con el líder porque está desplegado. Entonces son por un maná hace 4 palos, sin tener que subirte nada. 2 a elección por el Bosk y 2. Es que según lo que tengas en la mesa, te puede convenir subirte algo, no subírtelo, hacer más palos, hacer menos palos. Y es que con Bosk en la mesa, esta carta es Dios. Esta carta es buenísima. Y con el líder desplegado más todavía. Es que yo a lo mejor me llega a matar ¿cómo se llama? Un Hong One. Me ha puesto Hong One y Centinela. Yo le pego, he sacado a mi líder, le he pegado con el Centinela, no sé qué. Vale, muy bien. Me he hecho McClunky
me subió a un bicho, 2 con Bosk, 3 con McClunky y 2 con el líder 7. Y le he matado a Juan Juan con un maná. O sea, a lo mejor no me ha costado está gratis, porque el Java me la ha traído y tengo un Java puesto. Es que la carta es demasiado. La carta es demasiado buena. Yo he hecho, hay barrajes que son menos que esto. Muchas veces. Así que, muy buena. Espérate, vamos a ponerlo que no lo he ordenado esto. A ver. Esta carta la voy a poner un poquito más para atrás. Porque quiero hablar de ella más para adelante. Ahora vamos a hablar de Bambuzel, que es una carta que es heroísmo. Que no debería estar aquí porque me costaría tiene sobrecoste. Me costaría 4, pero también tiene varias cosas. Que es que, aparte de que puedo jugarla gratis, como todo el mundo sabe, que la puedes jugar gratis descartándote una carta amarilla, aplicas 2 palos de Bosk, por ejemplo. Te puedes descartar una carta para que Fenechan pegue más. Y aparte puedes ir a un líder, puedes ir a una carta que sea de igual y devolverle ir a cualquier bicho. Puedes devolver mejoras a la mano, que puedes devolver Entrenche, puedes devolver Traitorus, puedes devolver, aunque sean cosas que no se suelen hacer, pero se pueden hacer. Devolver líderes a la mano, líderes pilotos, y reventarlos. Y aparte, con Java te cuesta 3. Con Java en mesa solo te costaría 1 más. Entonces, por 3, yo he llegado a ser también en turno 6 recursos, gracias a un Java, por un Bambuzel pagado. Pagado por 3, me sobran 3 recursos, saco un líder y te meto un blaster. Y 3 y 3, pues ya está. Está turno hecho. Entonces, tampoco también lo puedes pagar, no pasa nada. Por 3 recursos está muy bien. Y por 4 incluso. No, tampoco. Si no tienes nada mejor que descartarte una carta que va a ser importante luego, te la usas y ya está. No pasa nada. Si tienes para 4 cosillas, pues la juegas. Y la carta es muy buena. Cuando rote, pues los pilotos, pues es la única carta que tengo yo contra los pilotos y contra las mejoras. Porque te pueden poner un líder con un sable y te la lían. No suelo llevar los destruye mejoras porque no son Underworld. Yo si no es Underworld tiene que ser muy muy buena la carta para llevarla. Como las que hemos mostrado. Y la verdad es que es una carta que es un pepino. Muerto no me sirve. Esta también es una carta que es perfecta que es perfecta para este mazo. Porque el amarillo no tiene manera de lidiar muchas veces con un líder, con un líder piloto, a no ser que tengas el Bambuzel en la mano, pero ya no te vale el Waylay, que veremos más adelante. No te vale el Waylay, entonces pues, tienes una manera de lidiar con los bichos, pues pum, muerto no me sirve, ya está, fuera el piloto, te lo quito del medio y ahora intento yo terminar la partida rápido, por aquí por abajo y ya está, y me quito del medio. Jugamos un Luke Worker que se va a curar 3 vidas que son clave, pues te lo quito, no te curas 3 vidas, no me traes el bicho, y por 2 maná nada más, pues ya tú te has tapeado de 6, yo me he tapeado de 2, entonces me quedan 5. Pues ya está, yo con esos 5 te pongo otro bicho, tu bicho está inútil, no has hecho un turno de nada, y yo te pego con lo que tengo y listo. Y vamos muy bien. Entonces es una carta que te ayuda muchísimo en todos los sentidos. También, evidentemente, como un evento, aplica 2 con el boss. Es que puedes girarle uno y matarle a otro. Que es una cosa que también está muy bien. Boss es de las mejores cartas de la baraja. Sneak Attack. Sneak Attack te permite terminar las partidas, básicamente. Pero también te vale para lo mejor para una jugada que sea en verosímil, porque, por ejemplo, hoy he jugado una, que la jugada ha sido Sneak Attack a un bicho, con los 2 palos del bicho, gracias a que tenía un boss, te lo he hecho allí, ahora te pego, me hago un McClunky, me lo subo, no se me muere al final tú no porque está en mi mano, te hago 3 palos, como he jugado otro evento tengo 2, pues entonces hay una jugada que puede hacer un montón de jugadas. Aparte de si Sneak Attack te basta 2 y te pego de 9, y 4 más porque han entrado 13. ¿Vale? Entonces es muy tocho. Es muy versátil, aunque no lo parezca. Aparte es Trick, que también te lo trae Java, te lo busca. Este no te lo trae porque es plan, se me olvidó decirlo. Este no te lo trae ni te lo abarata, pero este sí. Y, y ya está. Eso básicamente, aparte, con Java te costaría 1 menos, por lo tanto podrías poner un bicho que por un maná ya te cuesta 3 menos, te estaba abaratando 2. Entonces también está muy bien, tenedlo en cuenta. Siempre yo suelo llevar una de base y una de banquillo, porque es muy buena, contra todo. Y aunque parezca un dato, que aunque parezca que es contra control, la carta sirve contra control, que sí sirve contra control. Sirve mucho contra los mazos que tú quieres correr y quieres hacerle una triquiñuela. Como por ejemplo un Boba Fett. Boba Fett, él te va a hacer un barraje destructivo que te va a destrozar. Pues, pum, te va a hacer un barraje, pues tú lo haces un Sneak Attack Campaign justamente antes de que él meta su líder en el bicho, en la nave. Pues hacer Sneak Attack Campaign, te quito la nave. Ya no puedes hacer ni barraje, ni topper de summit, ni nada. Y ya está. Mi campaign se va a morir. Vale, muy bien. Pero
tú este turno no me lo vas a hacer, no vas a sacar líder por arriba. Y si lo sacas por arriba no me vas a hacer un topper de Zumi, porque vas a tener que gastar maná en una nave. No me vas a hacer un barraje porque vas a tener que gastar maná en una nave. Entonces, por ejemplo, con Boba es muy bueno. Por ejemplo, contra Piet también, porque al final las partidas están justillas y en Nikata Devastador o en Nikata Cat 20 te quito tu carta, tú no me pegas y te pego yo a ti y te gano gracias a eso. Entonces, pues también está muy bien para terminar las partidas. Rápido. Ahora son dos, que creo yo que al final se ha quedado en este mazo solamente. Se parecía que se iba a jugar un montón de mazos, que es una carta que es muy versátil, porque solamente con cualquier rasgo, no solamente con Underworld, pero aquí es con Underworld. Que un dato es que puedes hacerlo con imperiales también, gracias al lurking y al... Por si acaso, da la casualidad de que gracias al lurking o gracias a la Ruler Rider, puedes meter un almirante throne más barato, ¿vale? Lo dejo ahí dicho porque puede pasar. Y nada, esta es la típica que tú haces turno 1 Basin, te quito tu mejor carta, el otro coge iniciativa, pone un bicho rancio y ahora tú le haces... Ahora son dos Suku y después le vas encadenando bichos tochos. El Forlorn que viene machetado, le encadenas un Java con un McClunky, o encadenas un Boss que también va con Ambush, y mientras tiene un 6-6 que está pegando desde el turno 1. Y es buenísima. Otra jugada que tengo yo, que la uso más todavía que la otra, porque no me suele salir tanto lo del turno 1, o no me la suelo jugar tanto a que me la dejen, es que la uso con Java. Teniendo esta o McClunky en la mano, una de las dos, tú juegas el Java. Y tú ponle que tengas una nave mijante, por ponerte un ejemplo. No hace falta que sea una mijante del turno 3 y te hayan tradeado a un Racing, o que tengas un Boba, o que tengas lo que sea. ¿Vale? Yo me busco el McClunky, porque tengo la Horazon 2 en la mano. O me busco la Horazon 2, que también es trick, porque tengo McClunky en la mano. ¿Vale? Entonces, pues, una de las dos me las trae el Java y la otra la tenía ya. O ponle que tenga las dos. ¿Vale? Lo que sea. En el siguiente turno de 5 recursos, si tengo un Cat Bane en la mano, Cat Bane unidad, yo puedo hacer McClunky gratis a mi nave, por un ejemplo. Te hago 3 palos, 4 con el líder, pum, los giro, te hago 4 con el líder. Java por lo general no debería de morir con una facilidad. Si ve que se va a morir, no haga esta jugada. Si no se debería de morir, él te hará algo, da igual lo que sea, si te pone un bicho mejor incluso, porque tú ahora vas a hacer, ahora son 2 Cat Bane, te va a sobrar un maná, por si te da casualidad de que si mato tienes un grido, pues ahora son 2 Cat Bane y puedes meter un Cat Bane muy pronto. En el turno 5 recursos metes un Cat Bane. Lo digo con Java porque gracias al McClunky te permite subirte un bicho y puedes pegar. En el caso de que tengas un Java y un Boba Fett, puedes tradear al Boba Fett y que se te muera, y con 5 recursos no hace falta que sea Java, puede ser un Forlorn. O puedes tener un Boba Fett y un Forlorn, estampar el Forlorn que te haya tocado y dejarte el Boba Fett, y ahora con el Boba Fett por 5 maná, pum, Cat Bane. ¿Vale? Y esa sí es muy buena, porque aparte Cat Bane mata a todos los líderes que hay. Por el suelo los matas todos menos al propio Cat Bane. Así que ahora mismo es súper buena. Esa jugada es muy, muy buena. Tanto como Cat Bane, tanto como Fenechan, también te puede valer. Esta, Relentless Pursuit, está muy bien. Esta es la que, por lo que yo digo que Bounty Hunter es importante, también aparte de la nave, que es que le pone un token cuando una unidad, él captura una unidad que cueste, que tenga menos coste, ¿vale? Esto normalmente se hace en el líder, que es una jugada muy simple, que es sacar líder, tú haces esto, le quitas una nave que haya puesto en el turno 6 recursos, o una cosa que haya puesto de coste 6, ponle que tenga un POE que haya acabado de poner ahora mismo, o ponle que vaya a poner un breque que haya puesto ya, o que te digo yo, otra carta de coste 6, un Anakin que te haya hecho un menos menos un bicho. Pues tú sacas esto, le quitas el Anakin, le pones un escudo al líder y encima todo después le pegas un blaster y le pegas más fuerte. Y ya eso es muy complicado de que te lo quiten. Si ves que te lo pueden quitar, pues evidentemente no lo hagas, pero por lo general no deberían de quitártelo tan fácil. Y es muy buena contra los mazos mid-range, porque hay algunos que rampean y te ponen un bicho que cuesta algo más, pero en el turno del líder siempre hay algo que puedes capturar. Siempre hay algo. Lo único malo de esta carta, atento, que es que si Cat Bane unidad es el que captura, ¿vale? Si Cat Bane unidad es el que captura, al pegar puede devolverse, a cambio de que robes 2, puede devolverse la carta. No sé si esto se sabe mucho, pero
No tiene que ser, o sea, la habilidad de un ataque de Cad Bane es poder rescatar una carta que tenga este custodia. Como esto captura otra, pues le da a, oye, esta no es. Le da al oponente la opción de que te la rescate. Pero bueno, tiene un escudo Cad Bane, vas a robar 2 cartas, también está bien, ¿vale? No está mal. Es muy buena carta, la verdad. Yo suelo llevar algunas, también te sirve, por ejemplo, contra Han Solo. Tú haces a lo mejor un turno 1 el Garindar, le quitas el Resupli, él te va a poner un halcón. Yo voy a poner mi Hunter o mi Marauder o mi Boba Fett y él va a poner un Chihuahua. Y él va a decir, ya he ganado la partida. Ya no me puede devolver la mano el Chihuahua, ya si me lo gira da igual porque he girado y eventualmente se va a poner de pie y va a pegar, y va a pegar, y va a pegar, y va a pegar, y te va a ganar porque tengo 25 vidas y tiene mucha defensa como para hacerle un McClunky, un Tarkington y es muy complicado. Pues tú haces esto y te llevas al halcón con el Chihuahua y Santos Pacos y se acabó. Y ya ni más nada. Se acabó, él ya se lo hace de noche y listo. Y es muy buena carta también contra Chihuahua. Tenemos Waylay, esto es que es clave. Tú vas a un troncho, pues para la mano el troncho. Es que eso es así. Lo malo que los tronchos normalmente hacen algo buen player, pero bueno. Pues, o sea, el típico sentinela que él está buscando desesperado para ganar tiempo y que el líder salga tranquilo, pues venga, para la mano. O que tengo letal, pero él me planta un sentinela, para la mano. Me juega un look, me hace -3/-3, vale, para la mano. Mi -3/-3 se recuperará, o si me han matado un bicho, bueno, pues tampoco es para tanto. Pongo otro, porque a mí me sobran 4 maná. ¿Vale? Entonces es muy buena. El Waylay es típica carta de amarillo. Tenemos esta carta que básicamente es amarilla, pero bueno, aquí se puede jugar también de rojo. Que es el Blache, que básicamente esto va para el líder, o para finiquitar, o para ser un trade muy favorable, o para lo que sea. Es una carta que, ya te digo, antes se usaba mucho dejártela en la mano para Force Throw, tanto esta como McClunky, porque el Force Throw estaba abierto, pero ya, bueno, como está baneado, pues no. Pero también te puede permitir hacer en el turno de 6 recursos un Sucus o un Forlong, o perdón, un Bosk. Te sobra un mana, tú sacas al líder de la mano y le pones la pistola. Si estás viendo que vas a hacer esa jugada, en vez de bajar los recursos, la haces así y sacas mucho valor, porque es mucha fuerza. Parece una tontería, pero es mucho. Y aparte permite al líder tradear defensiva de 4. También está muy bien. Y bueno, qué decir de esta carta que es que es demasiado. La verdad. Está por 3 copias siempre. Y vamos con esta, que aquí está la otra. Vale, son estas dos. Son el arresto y la oferta irrechazable. Que esto es un combo que llevo yo en el banquillo contra mazos que tengan bichos tochos y como Yoda o como Control, por ejemplo, ¿vale? El Yoda me va a jugar un Luke Skywalker, que a mí me va a costar la misma vida matarlo, y cuando lo mate me va a bajar otro y me va a ganar la partida. Por lo tanto, yo tengo que lidiar con este Luke Skywalker de una manera más barata y más que no me cueste tanto. ¿Qué pasa? Yo le juego esto al Luke Skywalker y ahora yo si estampo mi Cad Bane o estampo un bicho o lo que sea, el Luke va a volver a mi campo porque lo he matado, recolecto el bounty, vuelve a mi campo enderezado, le hago -6/-6 a un bicho y te pego. Quien dice Luke, dice el Walker, el 6/9, el poncho. Yo te lo pongo, te tradeo el poncho, me lo pongo, hago buen player, robo una carta o la me curo 3. Después me toca pegaré y haré otro vez lo mismo. Que cojo un Avenger, pues un Avenger buen player, te pego, te mato un bicho, te pego, te mato otro bicho. Y tú dirás, hostia, pues cargarte un Avenger es complicado. Y cargarte un Luke y cargarte un Poncho, pues sí es complicado, claro que es complicado, muy complicado. Pero por eso está esta. Como tú contra control estás guardando cartas en la mano, o tú lo estás jugando bicho, te lo mato, bicho, te lo mato, bicho, te lo mato, bicho, te lo mato. Llega el momento en que, bueno, yo estoy acumulando las cartas y voy a jugar un bicho, me lo va a matar, y ya está. Y esta me lo dejo para luego, y esta me lo dejo para luego, y esta para luego. Pues así se juega, más o menos. Pues esta captura a un enemigo y después el rival se lo devuelve al momento. Lo captura a la base. No hace falta tener un bicho. Por lo tanto, si estás un super lazo o lo que sea, pues también te vale. Pero no te vayas sin bicho. ¿Qué pasa? Que yo hago así, se lo echo al Luke. Por 2 recursos, él coge la iniciativa porque Harmon se está pegado entero, o le queda un mana o 2 que no puede hacer nada, o pone un bicho de 2, y ahora yo se lo arresto. O le juego el Cad Bane, o le juego el Pursuit, este que captura también reclamar bounty, ¿vale? Cualquiera de estas sirve, ¿vale? O incluso el Throne también sirve, ¿vale? Sí, el Throne también vale.
¿Qué pasa? Que yo se lo captura y por 4 maná, 2 cartas, un combo de 2 cartas que son 4 maná, yo te voy a matar a un bicho, porque al final del turno se va a morir, y te voy a pegar con él y voy a resolver yo el buen play también. Entonces te da una ventaja impresionante. Que esto cierra las partidas. Por ejemplo, el otro día un Kelleran con mucho maná, él me jugó un Kelleran y me revivió no sé qué bicho. Un tifo, no sé qué. Vale, muy bien. Yo te dice, yo le hago el refusable, te lo hago al Kelleran, después te hago la resto, me quedo el Kelleran, entra en mi campo enderezado, hago el buen play y como tenía muchísimos recursos, pude jugar por 4 recursos un Throne enderezado. Porque me lo dejó enderezado, porque no tenía bicho o porque lo que sea. Y lo pude jugar. Entonces, pues, le lié el taco. La verdad, le hice un destrozo. Entonces, esta jugada está muy, muy, muy chula. La verdad, recomiendo que la veáis y la probáis. Que el mazo, ya digo, ya hemos llegado al mazo de los bichos chicos. El mazo, ya digo que no está en la mejor versión. No está en la mejor versión, no es que no esté en la mejor posición ahora mismo en el meta. Pero es muy bueno. Y es muy divertido de jugar. Y para Trilogy te vale porque las cartas estas no las juegan ningún otro mazo. Prácticamente. Y para Trilogy, si tienes Underworlds, te puedes hacer un mazo, otro mazo de los malos de maldad y un mazo de heroísmo y te va a combinar perfectamente. No te van a pisar las cartas. Y bueno, y para Twin Zan, pues también. Y espero que para Eterna este vídeo siga siendo efectivo. Y todas las cartas estas, más las que añadirán un montón, pero bueno. También lo hago ahora mismo porque para premio todavía te puedes jugar. Así que lo veo muy bien. Como un, entre comillas, fin de vídeo, más que nada porque cambiamos la versión a la versión de los bichos chicos, en la que vamos a ver un montón de costes 1 que están todos aquí. Tenemos el Muculito, tenemos el Dengar, tenemos el Wabian y tenemos el de Pursi, que cada uno tiene sus cosas. Esta tiene un Smuggle, te puede salir cuando te quedas sin carta en la mano, la puedes sacar desde abajo, que está bastante bien. Este está muy bien cuando se jugaba muchísimo un escudo, porque tú hacías, juegas esto, te subo el escudo a la mano, como no se puede subir a la mano, pues se destruye. Después hago la habilidad de Cat Bane, Tarkin Town, te juego otro bicho y en el primer turno ha hecho un montón de cosas. Y la he dejado al otro sin nada y tú 2 bichos y él ninguno. Que era lo típico. Venga también era para tener más cantidad de bichos de coste 1. También se jugaba el Trooper 3-1, que no era Underworld siquiera. Pero tú podías jugar Trooper 3-1, jugar el rival otro y ahora después tú juegas Grido. Porque Grido también se juega en esta versión. Juegas Grido, pum, y listo. También te vale. O Dengar, que también está bien, es bounty hunter, te permite robar con la nave, está bastante bien. Incluso puedes ponerle un blast a un bicho del rival y matarlo, porque lo puedes matar. Que no sea la mejor opción, porque lo mejor seguro es poner el blast a tu muñeco y pegar, pero bueno, puedes hacerlo. Seguimos el Wabian, que aunque tenga el bounty de que el rival roba una carta, tiene unas estadísticas muy buenas y tiene sabotaje, que es importante porque a las 2-2 con escudos de turno 3 recursos, las 2-2 de las varillas, las villajes, las mata y se queda vivo. Todo está muy bien. Y ya hablando, Daring Rai también para a muchísimos turnos 1 y llega a lo mejor en el turno 3 recursos hace 2 y 1, o en turno de 4, 3 y 1. Entonces te vale, Daring Rai te vale también muy bien. Para finiquitar como si fuera un por la causa, entre comillas. Y después tenemos unas cuantas cartas, por ejemplo, yo voy a poner esta aquí primero, que es una carta que tanto como para el main, como para el de midrange, como para el de agresivo, te puede valer. Yo creo que más para el agresivo, porque lo que hace es que tú lo juegas con plot y sacas y giras un bicho del rival. Y bueno, está bien, una estadística bastante pobre, pero cuando tú quieres tradear, que no quieres que te tradeen, está muy bien, porque cuando él te va a tradear, te va a poner un look, y en el turno siguiente él va a pegar con el look. Yo juego esta carta y te voy a girar el look y ya está, y se acabó. Y aparte estoy poniendo un bicho al mismo tiempo que te estoy girando otro. Entonces, pues está bastante bien. El muerto no me sirve, también valdría. Pero este, pues aparte es un bicho, hace un palo, lo puedes sacar gratis de abajo con el líder en el turno de despliegue. Está bastante bien, la verdad. A la hora de correr los dos, pues yo te planto un bicho y te giro el tuyo. Está bastante bien. Es muy buena carta. Que aparte no rota. Pero bueno, paga aquí rota el líder, pero bueno. Y después tenemos unas pocas mejoras, que son esta y ya está. Son estas tres. ¿Vale? Que cada una tiene sus cosas. Pues, por ejemplo, el armado hasta 2 dientes, pues la verdad es que con tanto bicho, con tanto bicherío, como se suele decir, tú se lo pones a uno, el rival pone un bicho y coge iniciativa normalmente. Los únicos mazos que hacen muchas cosas son los amarillos.
los Han Solo y demás. Pues tú estás jugando contra un Han Solo fuerzas, Han 2 fuerzas. Va a poner un bicho y te va a coger iniciativa. No va a hacer más nada. Tú se le pones esto a un bicho, pom, de Smuggle, también te vale, te ahorras una carta. Pon más 2 más 0, le doy más 2 más 0 al otro, te pego con el otro y gana una carrera que eso llega a las 33 vidas de los databases, ¿eh? Llega a las 33 vidas fácilmente. El sable de Darth Maul, que también es una carta que se podría implementar en el main, en el midrange, pero como es una carta que tienes que guardarte, no la puedes sacar desde abajo, como es un blaster, pues claro, molesta un poco. Pero claro, convertirte en líder en un 6-10 que pega 8, cuando durante toda la partida estás limitado a pegarle, a pegarle, a pegarle, a pegarle, a pegarle y a pegarle, pues claro, eso remata las partidas. Y aparte transforma al líder en una bestialidad que es que no lo puedes matar. Podrías meter otro sable, porque esto da igual. Simplemente estadísticamente, como Cat Bane tiene mucha defensa, y darle poquita no te importa. Darle mucho ataque sí te importa, porque tiene muy poco ataque. Entonces como que suple la carencia del líder. ¿Vale? Entonces está muy bien, porque lo mejora muchísimo. Y la otra nueva ahora, que ha salido ahora, que es Sudden Ferocity, que claro, como tampoco le hace falta defensa, pues para qué darle defensa, pero le das 3 de ataque, que está bastante bien. Te cuesta uno menos, te cuesta lo mismo, pero sale del plot. Y en una misma acción tú sacas líder y plot, y si tienes el blaste, ¡pum! Y le metes un troyazo. Y si después pones aquí el Surprise Strike, que no sé si lo he puesto, no está, pero bueno, Surprise Strike, pues puedes hacer despliego líder, Sudden Ferocity, Blaste, cojo iniciativa, Surprise Strike, y ahí la has matado. Nada más que con eso ya da igual lo que hayas prácticamente hecho en las demás partidas, en los demás. Así que con eso son un montón de daño. Entonces está muy bien. Y ya para finalizar, hablando de Cat Bane, que es que esto es una locura, ya para finalizar, esta es la versión que estoy jugando, ¿vale? Que lleva 2 gridos, 3 McClunky, 3 Blaster, 3 Aura Sin, no lleva en los Crash Smuggler. Y bueno, más o menos esta es la versión, no voy a dar carta por carta. Pero sí tiene el combito del arresto con el fértil rechazable. Tiene un relé pulso y de banquillo y uno de main. Tiene una IG, no llevo dos, ni de main no la llevo. Lleva la Fenechar, la llevo de main porque me he dado cuenta de que la de banquillo casi nunca la uso. Y casi que prefiero el Throne en el momento de encontrarme un mazo de control. El Throne me da es mucho mejor, la verdad. Y bueno, lo estoy probando así ahora y la verdad que me va bastante bien. Estoy jugando diferentes ligas, la liga de Puente 3, estoy jugando aquí en Écija también un montón, juego muchísimo en Carabas y la verdad que va bien. ¿Qué pasa? Que a la hora de ir a un torneo, pues Cat Bane contra los mazos meta, o en Carabas está muy bien porque en Carabas se sale cualquier cosa y Cat Bane contra cualquier cosa va muy bien. Pero Cat Bane contra Anakin de meta totalmente con las cartas más pepinos y súper testeado, pues te va a ganar Anakin. Te pasa lo mismo con Han, te pasa lo mismo, entonces no es como que te vaya a ganar, pero lo que antes era 55-45 a favor de Cat Bane, ahora es a favor del mazo contrario. Ahora se queda Cat Bane en el 45. Entonces, claro, está ahí. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en este vídeo, a lo mejor otra persona lo está viendo más para adelante y ya no se está jugando ni Anakin ni Han y el mazo va volando, cambiando 4 cartas por 4 cartas nuevas que hayan salido, lo está jugando en Eterno y se puede jugar perfectamente. O yo qué sé. Es que en premio no creo que se vuelva a reeditar el líder, pero si se reedita el líder, pues también podría valer. Pero vamos, en fin. Al final, este es el mazo que se queda, este es el mazo que estoy jugando, este es mi mazo. Que yo más o menos juego casi siempre y que a mí me ha dado tantos buenos resultados y tantas partidas están chulísimas, porque las partidas están chulísimas todas. Tanto con agro, porque te pones a controlarle. En el mid-range estás tradeando la mesa todo el rato hasta ver que saca la ventaja. Y en el control estás tú metiendo la presión que el control no te está dejando. Entonces, como que tiene un gameplay que va variando en función de lo que te encuentres. Y eso está muy guapo porque jugar mejor un mazo agresivo, tipo Sabine, tipo Han Solo nave, tipo Kasuda, pues bichos, cabeza, bicho, cabeza, bicho, cabeza, bicho, cabeza. Es un poco aburrido. O a lo mejor jugar control, que es bicho, mata bicho, bicho, mata bicho, bicho, mata bicho. Por lo menos también se te puede hacer pesado. Yo recomiendo mucho jugar este mazo porque está muy divertido de jugar. Ya no solamente este mazo, sino cualquier color. A mí me gusta mucho el amarillo. Pero bueno, en fin, que está muy bien. No me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo, que paséis una feliz fiesta, porque este vídeo está grabado en el día 29-30 de diciembre. Así que nada, espero que os haya gustado.
que os suscribáis al canal, que me dejéis abajo si tenéis alguna duda en algún pairing, que diga tú, mira Dani, Guillo, no has explicado las cartas, pero no has explicado los pairing. Pues si queréis otro vídeo con los pairing, lo hago, con pairing por pairing. O queréis, mira, Dani, me pregunta por privado, Guillo, en este pairing, ¿cómo te va? ¿Cómo le ganas a Piet? ¿Cómo le ganas a Boba? ¿Cómo vas contra Anakin Databaur? Con el hand de la fuerza debería ir bien, porque yo a lo mejor no le gano o no se me da tan bien, o me ganan tantas veces, siendo un macho tan favorable. Pues no sé, cualquier pregunta que tengáis me la decís, y tanto por el grupo, por el WhatsApp, por el Discord, por donde queráis, pues me la decís, yo la respondo, ¿vale? Así que nada, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo, no sé cuánto ha durado, pero espero que no mucho, bueno, habrá durado bastante, así que nada, chao chavales.